Continuando entonces con la sesión, ahora tocaría hablar sobre lo que respecta al importar un gráfico o exportarlo también. Para ello, continuamos con el proyecto el cual hemos venido trabajando para mostrar cómo podemos importar un gráfico y exportar el gráfico tal vez en otros formatos los cuales sean compatibles para agregar a informes, documentos, etcétera, a los cuales deseemos incorporarle la representación de los datos los cuales hemos elaborado en ArcGIS. Nos encontramos ya en el proyecto que hemos venido trabajando, entonces nos encontramos en la gráfica o manejador de gráficos y podemos acceder a exportar en sí una gráfica. Por ejemplo, esta gráfica decíamos capaz de exportarlas en lo que vendría a ser formatos PDF, JPG, PNG. Veamos, simplemente seleccionamos la capa a la cual deseamos exportar y le damos un clic derecho y nos vamos a la opción de exportar. Para acceder también a esta opción podríamos hacerlo, cerramos, abrimos la imagen o la gráfica, perdón, con un doble clic, clic derecho, exportar. De la misma forma, nos quedaremos con esta opción. Podemos ver claramente que tenemos formatos Bitmap, el formato GIF, JPG, PNG, PDF, con PostScript y así tenemos diversos formatos que vendrían a ser en la imagen. También contamos con formatos nativos que vendrían a ser el binario, texto, XML, en datos, lo que correspondería. Primero ponemos una previsualización en un TXT, XML, HTML, Excel y así poder configurar nuestra exportación según lo que deseemos. Nosotros en este caso lo más común sería exportarlo en un formato compatible como imagen. Por ello yo exportaré la siguiente imagen como un JPG. Dejaré las configuraciones por defecto porque son las que se ajustan a lo que deseo. ¿Sí? Simplemente debo de indicarle dónde lo voy a guardar con un clic en Save. Lo guardaré con un nombre, lo llamaré población por distrito en Ayacucho. Una vez dado el nombre, simplemente doy un clic en guardar. Listo, he guardado ya la imagen en JPG, pero también lo deseo guardar como PDF. Para ello nuevamente lo selecciono el formato y doy un clic en Save y simplemente doy el nombre y lo llamaré también población por distrito, pero borro la extensión porque va a ser en formato PDF y doy un clic en guardar. De la misma forma lo guardaré como un archivo PNG, guardar, lo llamaré también población, pero la extensión va a ser en PNG, por eso borro esta extensión. Listo, guardar. De esta forma estoy exportando mis datos. Usaré también la opción de datos como TXT, doy un clic en guardar y lo llamaré también población, pero borro la extensión. Doy un clic en guardar y finalmente puedo cerrar. He exportado esta gráfica en varios formatos. Ahora lo buscaremos y veremos cómo se han mostrado, cómo se han exportado y cómo se visualiza en otros formatos. Veamos. Entonces nos ubicamos en el explorador donde hemos guardado exactamente las imágenes exportadas o la imagen exportada en sus diferentes formatos. Para ello tenemos que ubicarnos desde el explorador en la carpeta específica. Nos vamos al explorador, tenemos abierto ya el explorador y podemos observar claramente que tenemos los puntos GRF que vendrían a ser nuestras imágenes guardadas de ArcGIS y tenemos acá en la parte inferior con el nombre que hemos dado, los datos de la imagen que hemos exportado. En la parte de atrás podemos observar la imagen que hemos exportado y en estos 4 formatos veremos cómo se visualizan. Primero comenzaremos con el JPG y vemos claramente que nuestra imagen coincide con la que está en ArcGIS. Visualmente agradable. De esta forma ya lo tenemos en un formato JPG. Veamos en el formato PDF, lo abrimos con doble clic
podemos observar claramente que lo tenemos también en un formato PDF. Lo tenemos también en un formato PNG. Para este formato le daremos un clic derecho y le daremos a abrir con visualizador de fotos Windows. Y lo tenemos claramente en el formato PNG. Finalmente veremos lo que correspondería al formato TXT o archivo de texto. Con un doble clic lo abrimos y observamos que se nos muestra en sí los datos. Entonces tenemos los datos de los distritos y la población en cada uno de ellos. De esta forma estamos viendo que al exportarlo como un archivo TXT, veremos en sí los distritos y la población en ambos campos. Cerramos. De esta forma que podemos decir de que al exportar en un archivo TXT una gráfica, lo que estamos exportando son los datos que hemos usado para formar tal gráfica. Nos dirigimos nuevamente a ArcGIS. Entonces podemos cerrar la imagen y exportaremos la siguiente imagen. Un doble clic o no, simplemente lo haremos con un clic derecho, exportar, y lo exportaremos como un PDF. Lo llamaremos habitantes por kilómetro cuadrado, guardar, lo exportaremos como JPG y también lo vamos a exportar como un archivo de texto. Guardamos y cerramos. De esta forma también ya hemos exportado lo que corresponde a habitantes por kilómetro cuadrado y podemos visualizarlo yendo a la carpeta específica. Para ello nos dirigimos a la carpeta. Nos encontramos ya en la carpeta y podemos ver claramente que tenemos nuestros archivos exportados. Claramente observamos la gráfica en PDF y también en TXT. Podemos ver que acá nos informa el texto y vertical, que viene a ser indicarnos en sí el tipo de gráfica. Si observamos acá, nos menciona que ha sido de barra. De esta forma hemos exportado lo que corresponde las gráficas a otro tipo de formato, lo cual nos sirve, como mencionaba, para agregarlo en sí a los formatos o a los documentos, informes, etcétera, que deseemos incorporar nuestras representaciones o resúmenes que elaboramos en ArcGIS. Ahora, si nosotros cerramos estos, los podemos remover, podemos nuevamente agregarlos, simplemente seleccionándolo, y de esta manera estamos agregando en sí lo que respecta a nuestras capas. Hemos visto que las imágenes que hemos exportado en diferentes formatos nosotros también las podemos agregar a ArcGIS. Por ejemplo, si nos vamos a insertar imagen y nos ubicamos dentro de la carpeta, en este caso ya lo estamos, que contiene las gráficas que hemos exportado. Por ejemplo, acá las tenemos en JPG, en PNG. Podemos importarlas nuevamente a ArcGIS. Simplemente las seleccionamos y abrir. De esta forma estamos agregando, disminuimos un poco, estaríamos agregando las imágenes, los cuales se verían o se apreciarían mejor en la siguiente vista, para incorporarlos quizás en la parte inferior, tal vez, o posterior. Pero regresamos a la vista y estamos viendo que también podemos insertar la otra gráfica, abrir, y de esta forma estamos nuevamente trayendo, pero otro tipo de formato. En este caso estamos abriéndolo como un JPG, es decir, estamos importando una gráfica JPG, también una gráfica PNG. De esta forma estamos importando las imágenes a nuestro proyecto. Con esto hemos visto lo que vendría a ser exportar los datos, traer nuestros gráficos en otro tipo de formato a lo que vendría a ser ArcGIS y trabajar en sí con la gráfica y integradamente con el manejador de gráficos.